Muy buenas y bienvenidos a otro episodio del podcast Bajo las arenas del tiempo. Como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en las distintas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en @bajo las arenas del tiempo, en YouTube, en nuestro canal de YouTube y sobre todo en la plataforma de podcasts iVoox. Muy buenas tardes, Hipólito Collado Giraldo, bienvenido al podcast Bajo las arenas del tiempo. Es un placer y un honor tenerte con nosotros y dentro de esta primera temporada que llevamos ya hablando del proceso de evolución humana, de la hominización y sobre cuáles son, digamos, esas fases más interesantes y a la vez más significativas del proceso evolutivo, no quería acabar esta primera temporada sin hablar de una de las características, yo creo que es fundamentales a la hora de entender qué es el ser humano, ¿no? Y es un poco pues su expresión, ¿no? La expresión, en este caso, pictográfica o pictórica de lo que entendemos por arte rupestre. Quería darte la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Iván. Y bueno, para todos aquellos que no te conozcan, que creo que sea muy poquita gente y muy raro, te paso a presentar. El doctor Hipólito Collado Giraldo, jefe del Departamento de Arqueología de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, especialista en arte rupestre prehistórico, doctorado en 2006 y actualmente jefe del departamento, como hemos comentado. Además es profesor invitado en el Instituto Politécnico de Tomar, donde imparte la asignatura Arte Neolítico Peninsular en el Máster Erasmus Mundus en Cuaternario y Prehistoria de la Universidad UTAD-IPT en Portugal. Es investigador principal en el Museo de Arte Prehistórico y Sagrado del Valle del Tajo en Portugal, presidente de la Federación Internacional de Organizaciones de Arte Rupestre, autor de más de 100 publicaciones o ediciones especializadas sobre arte rupestre, entre ellas Arte rupestre en la Cuenca del Guadiana en 2006 o la serie del Corpus de Arte Rupestre en Extremadura. También ha colaborado en ediciones internacionales como La Cuestión Levantina en 2012 con George Nash y José Julio García Arranz, Símbolos en el Paisaje, Arte Rupestre y su Contexto en 2015 y Handpans, Manos del Pasado. Además, coautor del artículo publicado en la prestigiosa revista Scien, La datación de Urano Torio de costras carbonatadas revela el origen neandertal del arte rupestre ibérico. Este artículo se ubica entre los 3 trabajos científicos más citados en Europa en el año 2018 y 2019. Ha realizado estudios y documentación en yacimientos de arte rupestre en España, Italia, Portugal, Israel, Mongolia, Bolivia, Brasil, Marruecos, Georgia, Angola y Sudáfrica, como parte de la dirección de varios proyectos de investigación internacionales. Y entre los más recientes se encuentran los proyectos Handpass, Manos del Pasado, un catálogo en 3D de manos paleolíticas en el arte rupestre europeo, aprobado en la última convocatoria de propuestas del programa Creativa de la Unión Europea, y actualmente coordina el proyecto First Art, una iniciativa internacional desarrollada con el apoyo de una subvención de la Unión Europea, Interpret Potter First Art. El objetivo principal es caracterizar cronológica, técnica y culturalmente las primeras manifestaciones del arte rupestre global. Bienvenido y muy buenas tardes, Hipólito. Buenas tardes. Gracias por la presentación, Iván. Muchísimas gracias, que no es para tanto. Hay que decir a la gente de lo que es, ¿verdad? Tenemos una personalidad en arte rupestre pues, a nivel internacional. Yo creo que eso es fundamental. Lo primero que creo que es de recibo, Hipólito, ¿qué es el arte rupestre? Lo has dicho tú al principio, a mí me encanta decirlo cuando visitamos Maltravieso a la gente que viene con nosotros y que tiene la fortuna o la suerte de acompañarnos, y es un poco aquello que nos hace un poquito más humanos. Lo acabas de comentar tú. Gracias a que en algún momento, todavía no sabemos bien cuándo, en el cerebro algo nos hace clic y empezamos a representar símbolos sobre la pared y a manifestar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros desvelos, nuestra religiosidad, etcétera, etcétera. Pues poco a poco eso nos invita a eso, a ser un poquito más humanos. Me da igual que nos llamemos neandertales, denisovanos, naledi, sapiens, lo que tú quieras. Claro, porque a lo largo de las investigaciones sobre el arte rupestre siempre se había
vinculado el marco del arte rupestre por Henry Broyle, o por los estudiosos de finales del siglo XIX, principios del XX. Evidentemente estaba vinculado a un homínido, claro, igual a nosotros, ¿no? Exactamente. Tú imagínate el lío que al pobre de ese autor le organizan cuando descubre Altamira, que se acaba el hombre muriendo y sin ser reconocido, ¿no? Pues el otro día lo comentaba también en una charla que daba en Zamora y decía lo mismo, digo, la sensación es un poco volver 120 años atrás, porque nos costó mucho. Cuando publicamos en Science el artículo de que, bueno, apostábamos por esa autoría neandertal del arte rupestre, gracias a las dataciones que habíamos conseguido en Ardales, en Maltravieso, en La Pasiega. Bueno, pues la verdad es que costó mucho, Iván, y hubo un rechazo bastante fuerte y bastante potente a la propuesta. Poco a poco eso se va normalizando, y además que el debate científico, yo siempre lo he dicho, a mí me encanta el debate científico, el debate sano, el debate de verdad, es una cosa genial y fundamental, porque esa es la manera que tenemos de avanzar. En la crítica constructiva lo que nos hizo es darle una vueltecita, darle un giro a la rosca y pensar más. Oye, si nos están criticando por determinadas cosas, pues vamos a tratar de... Vamos a intentar solventarla. Eso es, y ahí andamos en esa línea de argumentación. Por eso hemos creado FERSART, por eso sale FERSART. Es un poco, ese proyecto es un poco la respuesta a ese debate que se crea de sí o no, de cuándo nace el arte rupestre, sí o tal, y tratar de buscar argumentos. No solamente nos paramos en el argumento cronológico, sino que lo revestimos además con pruebas complementarias desde el punto de vista de la analítica de pigmentos, y ya el culmen de los culmen es tratar de vincular el pigmento con ADN, con restos, con trazas de ADN, para ver si todo ese, poniendo todo eso en común, que esos puntos que ahora parecen dispersos y tratando de establecer esa madeja, encontrar nuevos datos que permitan ir clarificando el aspecto y después ampliar el registro, porque una de las cosas que nos decían, y con muy buen criterio, era que es que teníamos pocos registros. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que una de las grandes dificultades que ha tenido el arte rupestre, o la investigación sobre el arte rupestre desde inicio del siglo XX, ha sido quizá que no llegábamos a todos los espacios donde había arte rupestre. Inclusive a día de hoy, prácticamente yo creo que en 2025 en la Delegación de Cultura en Málaga hemos podido inscribir por Ministerio de Ley 4 áreas con pintura rupestre. Es decir, a día de hoy, en 2025, se sigue descubriendo, identificando y protegiendo, por supuesto, inscripciones históricas y demás. Yo te iba a hacer hago alusión al manual de arte rupestre de José Luis Sanchidrián, que hablábamos anteriormente, y dice: con respecto al arte rupestre, si obviamos las cazoletas del abrigo de auditorium, las fechas más tempranas corresponden a estaciones en Australia, en concreto los petroglifos o grabados piqueteados al aire libre de Wharton Hill o Panaramité en Ángel Lab, cuyas dataciones cifran la realización de las figuras geométricas entre el 45.100 y el 36.400. Cuando hablamos de arte rupestre, hablamos más allá de esas pinturas en la pared, ¿no? Es decir, los grabados, los petroglifos en el marco pétreo, tanto al exterior como al interior de las cavidades, ¿no? FirstArt también hace alusión a ese tipo de investigación, es decir, a ese tipo de material. Sí. Eso es lo que precisamente nosotros estábamos analizando. Evidentemente, esas afirmaciones de José Luis Sanchidrián son afirmaciones que se hacen hace unos años. El tiempo y en este mundo nuestro avanza, que es una barbaridad, sobre todo el apoyo técnico, cada vez más, mucha culpa de todos esos descubrimientos es porque aplicamos tecnologías que hace, no te digo 20 años, hace 5 años ya se ha quedado obsoleta, ¿no? Es tremendo. Y bueno, ya podemos hablar de que el límite ese de 50.000 está clarísimamente superado, no solamente aquí en la península ibérica, con varias cuevas y con los últimos datos que estamos aportando de Fersar. Vosotros ahí mismo en la Cueva de la Suerte, en Antequera, hemos presentado unas dataciones muy, muy antiguas, también los tenían en el proyecto.
Higuerón en su día está ahora siendo sometida muy estrictamente a un reanálisis tremendo donde las dataciones van a tener mucho que decir. Sí. Y, por ejemplo, hace poquito en Indonesia han presentado otras dataciones por encima de 60.000, muy parecidas a las de Maltraso, incluso un poquito superiores sobre representaciones de mano. O sea, que la barrera esa mitológica del 50.000 casi está más que superada. No te quiero contar ya en otro proyecto en el que estamos colaborando, el de Horizon Star en Sudáfrica, en Johannesburgo. Ahí ya no hablamos, a mí ahí no me gusta hablar de arte rupestre, ahí hablamos de marcas, si son antrópicas o no son antrópicas. Vale. En caso de las marcas atribuidas a los Munaledi, que nos saltamos un poco ya, tanto en la propia atribución humana o no humana, desde el punto de vista del sapiens o no sapiens, ahí ya no hablamos ni siquiera ni de Neandertal, ni de sapiens, ni de Denisova, hablamos de una cosa completamente diferente en la Ledi, que está haciendo marcas, y eso es lo que hemos ido nosotros allí a constatar, están haciendo marcas en la pared hace 230.000 años. O sea, hay marcas paretales, son comportamientos simbólicos ya hace 230.000 años que hasta el momento, bueno, pues el equipo de Lieberger, cuando nos solicita la colaboración dentro de CERSAR, claro, ellos son paleoantropólogos, ellos son unos auténticos genios desde el punto de vista del análisis paleoantropológico de los restos que estaban encontrando en el sistema. Se dan cuenta de que existían unas marcas, las publican como tal, pero claro, esto es como todo, la ciencia se ha especializado de tal manera que ya no solamente se basta con una foto. Claro. Hay que demostrar. Y entonces esa ha sido nuestra tarea y a día de hoy sí que te puedo decir que esas marcas de Naledi sí que son antrópicas. Eso no cabe antrópicas, estamos en fase de publicación en una revista de altísimo impacto. Va a salir en un poquito de tiempo, pero vamos. Novedad total. Son antrópicas, sí, sin lugar a dudas. Otra de las grandes preguntas que nos surge a la hora cuando hablamos de arte rupestre, ¿en qué material visualizamos el arte rupestre o en qué soporte se suele desarrollar el arte rupestre? Hay paralelismo, es decir, hay unas características precisas de que se tenga que hacer ese arte en un sistema pétreo concreto, o se puede desarrollar, o tú has visto desarrollado en diferentes modelos de soporte. No, el soporte desarrollan arte en lo que tienen a mano. O sea, hay granito, pizarra. Si hay granito, pues aparecerá arte rupestre en granito. Si hay soportes de pizarra, soportes calizos, cuarcitas. O sea, el arte rupestre sí o sí. O sea, es un hecho universal. Y el arte rupestre va a aparecer allí donde en el soporte que tienen a mano, en el soporte que sirve de contexto. Eso sí. Y después el uso del arte rupestre desde el punto de vista de la preparación de pigmentos, igualmente utilizan lo que tienen a mano. No hay nada extraño. O sea, es casi universal el uso del óxido de hierro para los rojos, los manganesos, un poco más o menos el tratamiento es lo que puede diferenciar, que lo quemen un poquito, que lo preparen, que hagan una mezcla más o menos extraña o le añadan algún aglutinante un poquito diferente, pero vamos, de manera general se repite en Europa, en África, en Sudamérica y en Asia. O sea, ¿Y cuáles serían esos minerales los más significativos? Los rojos, óxidos de hierro de manera sistemática. Los óxidos de hierro se repiten sistemáticamente. Los negros, pues, o bien si estamos en espacios cavernarios donde ya han permitido conservar de forma el orgánico, se permite conservar mejor porque el aire libre totalmente desaparece. Pues el carbón sí, carbón vegetal, carbón animal, carbón de origen vegetal o animal, huesos quemados. Y, por supuesto, manganesos, óxidos de manganeso, óxidos oscuros, o la preparación, el quemar, el cocinar aún más el pigmento, los óxidos. Los blancos con calizas, con yesos, con caolines, o sea, una variedad de huesos quemados también, así. Hemos constatado usos de materias orgánicas desde cera en Angola, ceras de abeja, ceniza, una variedad enorme. Porque, como bien has dicho antes, los consolidantes, es decir, no solamente la preparación del pigmento a través del mineral, sino también el necesario consolidante para que se adhiera, ¿no? Claro, el aglutinante varía para darle
más o menos consistencia, textura, que el pigmento sea más o menos acuoso, más o menos líquido. O sea, para soplar un pigmento, para hacer una mano negativa, por ejemplo, no necesitas que tenga una textura relativamente líquida para que, o bien utilizando un aerógrafo, o bien directamente desde la boca, puedas aerografiarlo sin echarle mucho grumo. Vale. Sino realmente, pues, Sí, tenés que tenerlo más líquido para que realmente claro, salga. o sea, que ahí el factor, pero bueno, los procesos técnicos, esto es muy simple también, Iván, o sea, que no Ajá. es que sea una cosa muy, muy complicada, no hay procesos, Sí, no. muy... Es casi de sota caballo y rey, son procesos técnicos que se repiten sistemáticamente en cualquier parte del mundo, da igual Y como, da, igual de que ahí un poco grabado. lo que dices, ¿no? Que habéis visto los mismos modelos de técnica o el mismo uso en cualquier parte del mundo del mundo donde Exactamente. habéis estudiado, ¿no? Hemos visto los grabados de Mongolia, de Mongolia, son exactamente los mismos grabados que pueden hacer en ECOA. Están utilizando la misma técnica, el Vale. piqueteado, la abrasión, o sea, eso es que Y esto me surge una duda, Hipólito. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, antes te refería aquí a Málaga, a la Cueva de la Victoria, a la Cueva de Higuerón, a Ardales, por ejemplo? Pero, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia? Porque también me gustaría dejar claro el marco cronológico. El arte rupestre, tenemos el arte rupestre paleolítico y el arte rupestre luego ya el pospaleolítico, ¿no? Que es el neolítico, el que se desarrolla en la fase del neolítico y del calcolítico. Y ¿hay alguna diferencia? Porque, y ahora viene la pregunta. La pregunta es, en relación con el soporte, tenemos arte rupestre al aire libre y arte rupestre en cavidades. ¿Existe una diferenciación en porcentaje que te diga si es en cueva es paleolítico y si es al aire libre es post-paleolítico? No, no, ¿verdad? no, Vale, mira Coa, vale, vale. por ejemplo. Y por lo tanto, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, con esas técnicas, con esos pigmentos, con esos materiales? No, Tampoco. la técnica está muy condicionada por el soporte. No te va a salir un grabado de la misma calidad en un soporte granítico que en un soporte y la propia conservación. Es posible que en los soportes graníticos la conservación sea mucho peor que en soportes que Ajá. permiten una mejor adherencia o mejor y que tengan el soporte. O el grabado fino, evidentemente, no se puede hacer sobre granito. Es una obviedad porque no lo hace sobre esquistos, sobre Ahí pizarras, está, soy pizarra, a lo sobre mejor con el... cuarcitas. O sea, un poco marca, condiciona el soporte, condiciona la técnica que se usa. También las características también te van a marcar la conservación. Inclusive veíamos, por ejemplo, en Altamira, se ve claramente cómo los artistas aprovechan los relieves de la propia cavidad para darle ese volumen o ese carácter artístico, podríamos decir, a los bisontes. Así lo soléis ver, es decir, se suele utilizar o aprovechar por parte de los artistas las protuberancias, las grietas, las Sí, dinámicas sí, sí, propias sí. del Sí, sí, soporte. pero en Paleolítico, lo has citado clarísimamente, en Altamira, por supuesto, los bisontes, pero, por ejemplo, hay un estudio, las manos, hay muchas veces que están como, cuando hacen una mano negativa, no lo hacen sobre una pared plana, sino como que están aprovechando esas pequeñas Ah, vale, abultamientos del ese soporte, como que la agolpamiento. están, me sale la palabra en inglés, grimpando, la Aga- están agarrando, ¿no? Pero como que están Ajá. agarrando la mano. Y después, en Vicor, en la Cueva de la Araña, la famosa escena del arte de la recolección de miel, donde están las abejitas, y lo que hay Efectivamente. es un agujero natural del soporte, o Sí, muchas sí, veces sí. las grietas que se están utilizando para representar el nivel del suelo por donde deambula el animal o el nivel o sea, el propio soporte está integrado la propia escena. Hay escenas de espeleotemas que están marcando dos espacios y unos arqueros levantinos ocultos detrás de un abultamiento de un espeleotema y al otro lado el ciervo que están intentando cazar o están Sí, acechando. O sea, señor. el soporte forma parte integral de la representación y del arte rupestre y es en algo en lo que la gente que investigamos arte rupestre, estamos muy Ajá. empeñados porque es súper importante En entenderlo, ¿no? el Porque entenderlo y el transmitirlo eso. para que se dé cuenta la gente o el compañero, el investigador que va a leer el artículo, que el soporte está funcionando en determinados casos, en determinados momentos. Y sobre todo porque te demuestra, por un lado, esa relación con su espacio y su territorio que tenían estos meninos,
Ujú. Y luego la capacidad que tenían de interpretar, porque claro, es lo que estamos viendo, es decir, no solamente es elegir el sitio donde yo pinto, sino interpretar aquellas partes del propio soporte que yo quiero relanzar o quiero resaltar o quiero determinar, ¿no? Yo creo que eso es muy, demuestra lo que al principio hablábamos, ¿no? El arte viene asociado a un cambio de paradigma con respecto al pensamiento y a la relación que tiene el propio ser humano o el propio o la propia especie humana, ¿no? Yo creo que Lo eso es estamos muy, muy interesante. notando muchísimo ahora, por ejemplo, avanzando un poquito en el tiempo, en la propuesta que nosotros tenemos entre arte preesquemático y el arte esquemático. El preesquemático es el arte este que se hace en la primera mitad del Holoceno, ese arte de los últimos cazadores recolectores ya posglaciares, antes Muy de la bien. llegada y la difusión del Neolítico. Entonces, estamos viendo cómo se produce un cambio eh, robusto, rotundo en la forma de expresión, ¿no? Como el animal y la figura humana son grandes protagonistas en esa fase de los últimos grupos cazadores recolectores y cómo con la difusión del neolítico, a partir del momento en que llega el neolítico se difunde, no hablo ahora si es autóctono o alóctono, no, sino que hay un Vale. cambio económico, social, de mentalidad que viene acompañado de una forma de expresión, esa nueva mentalidad, esa Y nueva eso. ideología, esa nueva forma de entender la vida viene acompañada por una nueva forma de expresión que es el arte esquemático. Después ya el arte esquemático, la tarea que ahora estamos tratando de hacer es que empezar a ordenarlo. No es un cajón desastre donde todo vale, no. El arte esquemático tiene un comienzo, tiene una evolución y tiene un final. Y entonces ahora estamos tratando de ponerle, compartimentar ese gran Eso. cajón desastre, ¿vale? Poder identificarlo y así a ver un poco de lo que tú dices, ¿no? Compartimentar y decir, corresponde a una fase, cronología, Eso es. Estamos en un momento grupo antiguo del arte cultural. esquemático, en una fase avanzada. Eso es un trabajo Es que un nos está trabajo que no se ha costando. hecho, que Es no un se había trabajo hecho hasta ahora. que llevamos ahora, hay varios chicos que están haciendo tesis doctorales, también igual que con el Qué bien. esquemático, etcétera. Son nuevas propuestas y estamos avanzando en esa línea porque nos parece que era una necesidad. Hay que entender, no. O sea, el concepto de arte esquemático está muy bien, pero hay que entender que arte esquemático es un arte que está funcionando aquí en la península ibérica, pues eso, desde la llegada del neolítico, pues, el sexto, quinto milenio, hasta la edad del hierro, donde hay otro cambio Efectivamente. fundamental, hay otra forma de expresión completamente diferente. Entonces, el neolítico, edad del cobre, edad del bronce, anda que no pasan cosas Madre ahí. mía, Pero no como pasan así, miles de años anda que no y pasan cosas ahí, ¿no? cambios culturales, Tremendos, paradigmas totalmente económicos, distintos, sociales, sociales, es políticos, una barbaridad. militares, es decir. Y luego recordar que recordamos también a todos nuestros oyentes y nuestros espectadores en las distintas plataformas que el arte esquemático y levantino es patrimonio de la humanidad desde Bien. 1998, en el que hay no solamente cuevas o abrigos en una comunidad autónoma, sino que alberga más de 3 y 4 comunidades autónomas: Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, creo que inclusive Castilla-La Mancha en alguna Sí, zona sí, de Albacete, El Arampi, el área, el arte Arampe, esquemático lo efectivamente. hemos intentado, no lo hemos conseguido. El que es patrimonio mundial es el arte levantino, el arte rupestre del Mediterráneo, Sí, y empieza en Aragón, en Cataluña, toda la fachada atlántica y llega hasta Andalucía. O sea, que es una claro. maravilla, toda el suerte, es una candidatura conjunta y evidentemente lo merece porque Ah, por una hablando de arte esquemático, Hipólito, voy a aprovechar. ¿Qué tipos de iconos, pictogramas, no sé cómo llamarlo, dibujos, pinturas, diferencian al arte paleolítico del arte esquemático, o inclusive dentro del arte paleolítico, cuáles serían las diferencias? Porque, por ejemplo, las dataciones más antiguas que habéis podido demostrar desde el año 2018, por ejemplo, Maltravieso, en La Pasiega, en Ardales, y que poco a poco vamos a través de la técnica del método de datación de uranio torio, nos aporta unas cronologías más antiguas. No estamos hablando en sí pues de los bisontes de Altamira, de las leonas de Chubut o de las Co. Es decir, estamos hablando de signos o
Explícanos, ¿qué diferencias hay? Bueno, el arte, ya te lo decía, fíjate que estamos diferenciando entre el arte rupestre que viene derivado de ese gran mundo del arte paleolítico, por entendernos, del gran mundo de los Sí. bisontes de Altamira, ¿no? De ese arte maravilloso de grandes animales, en Tito Bustillo, en La Gana, Ajá. en Coa, al aire libre que tenéis, que son sitios absolutamente recomendables para la visita, Iván, que yo Total. siempre digo, yo cada Que vez que sí, me que acompañan, hay que oye, hacer, hay tenéis que que hacer decirlo. visita y está el privilegio que todavía en Sí, la sí, Cueva del sí. Castillo está, ¿no? De ese mundo Hay que maravilloso del hacerlo, hay que arte hacerlo. paleolítico, ¿no? Y que evoluciona, que lo tenemos en la primera mitad del Holoceno, donde el animal sigue siendo el gran protagonista, donde se incorpora la figura humana de una manera más activa y donde finalmente hay una especie de salto a lo que es el símbolo, el arte esquemático, por eso se llama así, el arte esquemático, Muy donde bien, nuestra muy idea, bien. nuestra mentalidad, ya posiblemente el hecho de no tener esa necesidad imperiosa de tener que cazar diariamente o pescar, o Efectivamente. recolectar, para buscarte el sustento, tiene que imprimir mucho. Eso de que ahora necesito que haga buen tiempo para que mis animales se puedan aparear Vale. y haya Sí. muchas crías o que mi hierba crezca, mi trigo crezca. Eso tiene que ser otra forma de entenderlo y relacionarse con el medio. A partir de ahí creamos una iconografía completamente diferente, pero que se repite, que dentro de esa diferencia al mismo tiempo es muy universal, porque esa simbología la vamos a encontrar en Málaga, la vamos a encontrar aquí, Ajá. te hablo a nivel de península ibérica, no quiero Sí, sí, extenderme sí. más porque la podemos encontrar, ¿no? Pero dentro de arte Bueno, esquemático, extiéndete lo es que nuestro consideres. genuino, Iván, nuestro arte, el arte, como yo digo, el arte ibérico Sí, casi, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y en este caso teníamos esa gran serie de símbolos que lo están hablando de una forma de expresión común, utilizando las mismas pictografías en toda la península ibérica, España, Portugal, por supuesto, y que vamos a encontrar que va a ir evolucionando poco a poco desde estas primeras etapas con símbolos muy determinados, con esas nubes de puntos, con las figuras en doble I, con las grandes Qué líneas bueno. onduladas, con los tamaños grandes, a una progresiva especialización técnica con empleos cada vez de métodos más refinados para hacer el trazo, el pigmento, utilizar elementos de pincelitos, maderitas que te permiten un trazo más detallado, aparecen los ídolos, aparecen ese universo de ídolos que también conocemos gracias a las excavaciones en contextos Efectivamente. funerarios, en contextos arqueológicos, y que nos van derivando también después hacia un universo ya hacia la edad del bronce, pues con unos elementos, una panoplia de tipo guerrero, cascos, espadas, escudos, etcétera, carros, que también vamos a ver Que reflejados. también se ve en la estela. Eso es, que las comparamos con las estelas y eso es lo que nos permite eso, ir encajonando poco a poco todo ese mundo del arte esquemático que es apasionante. Cogiendo la última publicación del Ayuntamiento de Teba, de la Sociedad de Neandertales del Sur de la Península Ibérica, en la cima de las Palomas de Teba, donde pues, Pepe Ramos, Ger Christian Beniger, Serafín Becerra, Hipólito Collado también participa. me, me, me llama mucho, a ver, por eso, ¿no? Por secuenciar un poco con todas estas diferencias o identificar que la gente sea capaz, porque el objetivo de este podcast es hacer sencillo nuestra labor dentro del marco de la disciplina de la arqueología y que la gente sea capaz o intentar llegar al mayor número posible de gente y que le sea fácil entender, ¿no? Y dice, por ejemplo, con respecto a la propuesta de secuencia en la cueva de Ardales, dice que tenemos distintos ciclos. Tenemos el ciclo inicial, que es el arte arcaico, signos pintados por la aplicación, con los dedos manchados en rojo de puntuaciones, barras, marcas agrupadas o no, y marcas aerografiadas realizadas mediante el pulverizado de pigmento rojo y agua, que es un poco lo que comentabas anteriormente. Luego, al final de este ciclo, se sitúan las manos en negativo. Es decir, y ahí es donde entra la investigación, por ejemplo, en Maltravieso. Es decir, Maltravieso es conocida, aparte por su riqueza arqueológica, por su espacio y territorio singular, por esa identificación en su interior de esa cantidad de manos pintadas. Sí. Explícanos un poco, si estaríamos hablando de ese ciclo que se ve igual en Ardales,
y si existe diferencia entre esta y otra. Mira, diferencia no hay, porque a fin de cuentas la técnica, lo que hay, como antes has dicho, exactamente, la técnica es universal. En la mano en negativo es una mano en negativo y la mano en positivo se hace igual en cualquier momento. Lo que marca la diferencia, por una parte, es la cronología, ¿vale? Porque no todas las manos se están haciendo al mismo tiempo, sino que la mano, sabemos y con rotundidad que es un elemento simbólico que se comienza a hacer, al menos aquí en la península, hace más de 60.000 años, ¿vale? Y que se va a mantener 60.000 años. Más de 60.000, en el caso de Maltraveso 67. Y que aquí en la península ibérica se va a mantener datada, ahí en Gibraltar. Hay un trabajo que recientemente publicaba María Dolores Marcos Simón, Miguel Cortés, el equipo y de la gente que está del Museo de Gibraltar, del Museo de Corán. Sí. Han datado una mano que está hecha aerografiada con pigmento negro, que antes era suerte, que era pigmento hecho con carbón, y la han datado en 18.000 años. O sea, que tenía un marco cronológico amplísimo entre de las más antiguas aquí en la península, ¿vale? Por encima de 60 hasta las últimas manos, que posiblemente sean esas de ahí de Gibraltar. Son unas dataciones muy recientes, estamos hablando ya de época final del Solutrense casi. Claro, lo que te iba a decir es que tenemos Paleolítico superior final, o sea, que ya el final de incluso a la época magdaleniense, es decir, todo es lo que tú dices, desde el Solutrense al magdaleniense. Entonces, estamos hablando de que 50.000 años prácticamente, ¿vale? Se mantiene un modelo o una identificación. Una iconografía, Hay una cosa que llama mucho la atención a efectos de aquí de la península, que también me gusta mucho remarcarla, porque nosotros, como tú sabes, Iván, intentamos hacer ciencia en la medida que nos dejan y después contamos historias, ¿no? Como estamos haciendo hoy aquí. Entonces... me gusta. Entonces, bueno, pues la ciencia lo que nos dice aquí, al menos en la península ibérica y en parte de Francia, es que como desde la mitad de Francia hacia la fachada atlántica y todo el norte de la península ibérica, toda la cornisa cantábrica, las manos que encontramos ahí, todo el conjunto de manos que encontramos ahí, ese negativo y tal, exceptuando en la cueva de la Garma, que es la única que era el hecho excepcional, a la cueva excepcional, la diferencia de todas las manos son manos completas. Esto es, tienen las manos hechas con los 5 dedos, todas las manos. La cueva del Castillo, que es una cueva fabulosa de estas que hay que visitar, tiene uno de los mejores conjuntos de manos de la península ibérica, muy antigua, con más de 40.000 años, pero en ese caso, todas esas manos son manos completas. Y yo ahora me voy en esa raya hipotética, ¿no? Me voy de la parte de Francia hacia el Mediterráneo, donde tengo la cueva de Gargas, la cueva de Cosquer en propio Marsella. Sigo por Pirineos y me paro en la Fuente del Trucho. Y bajo hacia la meseta, incluyo Maltravieso y todas las manos que aparecen en Andalucía, me voy a dar cuenta que hay manos, la práctica totalidad tiene ausencia de manos. De dedos, perdón, de manos. De meñique. Uno más. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo objetivo, lo científico, ¿vale? La historia, como el otro día contaba, dice, ¿os pensáis que puedan ser los sapiens que van entrando y que son los de las manos completas frente a los últimos neandertales que van quedando su manita puesta ahí? Esa es la historia que nos contamos tú y yo y que le contamos a la gente que quiere escuchar este podcast, ¿no? Que nos encantaría que sucediera, tener argumentos y que algún día podríamos demostrar, pero hoy estamos como... Pero bueno, y además también, aprovechando esa diferencia que te comenta de mano, también se sabe, gracias al análisis de esa iconografía, que tenemos no exclusivamente pintaban los adultos, sino que también tenemos manos de niños, tenemos manos de... Vale. Es muy interesante porque eso te da también la perspectiva. A ver, cambiamos un poco las dinámicas. ¿Por qué? Pues porque lo típico, ¿no? Siempre que cuando se dibuja un artista rupestre, pues es un hombre, está un hombre adulto, con complexión, tal. Eso hay que cambiarlo, Iván. Eso, el Pilar Fatah y las compañeras del Museo de Altamira están luchando y publicando denodadamente por cambiar esa imagen
arcaica casi Sí, no, que es un poco como lo que exclusivo hablábamos. pintor, porque, bueno, aquí hay, como yo digo, hay muchas cervecitas apostadas esperando que en algún momento el ADN que estamos tratando de secuenciar que obtenido de los pigmentos pueda determinar si que el Qué ADN bien, que aparece en ese qué pigmento bien. es masculino o femenino, O en ¿no? femenino. Sí, O sí, sea, sí, por eso no. te digo. Pero sí, Pero yo creo que es lo que tú decías, o sea, al fin y al cabo la ciencia sirve para romper ese tipo de dinámica y creo que nosotros en nuestro trabajo, como desde el punto de vista de investigación científica y a la hora de intentar contar historias, creo que tenemos el deber de que gracias a la investigación científica a día de hoy ya ciertos matices ideológicos, ciertas ideas consolidadas están ya sí, abocadas al desastre y cambiamos radicalmente. Y por eso un poco te comentaba lo de las manos de los niños, ¿no? Porque al igual que se ha podido constatar que, bueno, pues que posiblemente todo el grupo no sea una persona individual, sino que el grupo humano pintase la edad y el sexo, era también interesante a la hora de poder determinarlo. Eso por un lado. Luego, volviendo un poco también a esa dinámica y secuencia, eh, que vemos como otro libro que tengo aquí, que es Prehistoria en las cuevas del Cantal, también que la conoces perfectamente. Me encanta esa secuencia porque al igual que anteriormente en la publicación de Teba se hablaba de fase arcaica o anicónica, con unos 45.000, 25.000 años antes del presente, y luego hay una fase naturalista. Podríamos estar hablando que dentro de esa evolución del arte rupestre, el final del uso de las manos, como veíamos anteriormente, ¿no? Esa fase final de la fase arcaica y el inicio del naturalista es cuando ya rompe las ganas de reflejar el medio en el que vive, el sitio en el que se asienta ese grupo humano y ya empiezan a pintar los bisontes, empiezan a pintar los mamuts, empiezan a pintar la fauna que ve. no, yo no lo veo así, ¿no? Porque lo primero que nos están diciendo es que tampoco es una evolución tan lineal, ¿no? A las pruebas me remito, por ejemplo, con la crisis de la era posestilística, a partir de que empezamos a datar con carbono 14 pinturas rupestres paleolíticas que considerábamos estilísticamente que serían muy, muy avanzadas en el tiempo. Y resulta que cuando tenemos la suerte de datarlas porque están hechas con carbón, eso es esas figuras tan maravillosas de rinocerontes que luchan o de esas leonas que has citado antes, los caballos, Sí, esos sí. contextos estilísticos absolutamente avanzados y resulta que cuando los datan tienen más de 30.000 años. O, Bueno, o a eso me refiero, por a eso me eso, refiero. o en el Cherry, una figura de un bisonte rojo con alguna otra figura animal, el contexto que ha trabajado María Ángeles Medina, que antes comentábamos también, Sí, y Diego Gárate, contexto arqueológico que vinculan directamente a esas pinturas, es auriniaciense, más de 30.000 años. Se me ocurre también en Nerja, en el huequín este que tienen en Granada sí, Alta de las focas, las famosas de la las foca. focas, ¿no? Que tú conoces. Sí, 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 Y sí. bueno, pues cuando hicieron el estudio de los residuos orgánicos de lo que denominan un punto de luz, que además Ajá. se vincula directamente a la foca, porque realmente no se ve desde el exterior, no tiene mucho sentido, esos residuos tienen más de 40.000 años. A eso. ¿Vale? O sea, que entonces no hay una transición, bueno, desde mi punto de vista nos queda todavía mucho, sino que estamos expresando ideas, y en cada momento lo estamos haciendo pues con un conjunto de cosas. Estos tíos evidentemente eran tíos y tías, ahora que estamos hablando así, ¿no? Eran unos etólogos absolutamente maravillosos, evidentemente Qué bien. representaban aquello que habían, aquello que cazaban, aquello que era objeto de deseo, sus tótems, sus ideas, sus equipos, pero también representaban unos símbolos al mismo tiempo convenidos, consuetudinarios, singulares, que eran entendidos por toda la comunidad y que se están repitiendo durante todo el proceso. Eso Hay símbolos que son muy arcaicos, que evidentemente, pero los símbolos triangulares los encontramos en las primeras fases del arte paleolítico,
los encontramos en las fases intermedias y en las fases finales. Pero es que ese símbolo triangular también me lo encuentro yo pintado ahí en la cueva de la Charneca hace 2500 años. Es un poco como lo de las manos, ¿no? A eso quería llegar, es decir, explicar el objetivo, digamos, de esta conversación, esta última conversación era precisamente eso. Esto, al igual que sabemos ya de la evolución humana, no es lineal. Esto no es hoy me levanto pintando manos y mañana pinto un bisonte. No, esto no es así, esto no va así. Y esto es verdad que inclusive una de las características más fundamentales yo creo que a tener en cuenta es que en los mismos espacios donde se pintaba en 60.000 años se sigue pintando en 40.000, en 18.000, en 10.000, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va más allá del planteamiento, vamos a decirle, artístico, ¿no? Porque inclusive en las redes debatía con compañeros también de otro formato de comunicación y difusión, precisamente si es necesario llamarle arte. Bueno, yo no entro en el debate del convencional del arte, ¿qué entendemos por el arte? No, lo que sí es verdad que entiendo que es un marco, que hablábamos al principio, un cambio de paradigma en el marco cognitivo del cerebro que te permite la necesidad de poder reflejar la interpretación, el sentimiento, el sentido. Entonces, pues sí, si hay que llamarlo arte, se le llama, pero no desde un punto de vista dogmático. Aquí la pregunta es, si hemos visto con cronología y con gracia a la ciencia que, por ejemplo, en Ardales, en La Pasiega o en Maltravieso tenemos pinturas de más de 60.000 años, como bien decía anteriormente, en Maltravieso hasta 67.000 años, podríamos estar hablando de que son pinturas que lo desarrollan los neandertales y que al igual que ese espacio es utilizado en el mundo neandertal, con posterioridad, o los hombres anatómicamente modernos van de nuevo a utilizar, pintar, es decir, utilizando ese espacio como algo simbólico para ellos, ¿no? Como espacio recurrente, que yo creo que son raros, vamos, los hay, ¿no? Y hay santuarios, hay yacimientos, enclaves arqueológicos con arte que son de una única fase, que se utilizan en un momento muy concreto y ahí se termina. Pero lo más normal, lo habitual, es que el uso de las cuevas es recurrente durante miles y miles de años. Son espacios de atracción, son espacios que son elementos culturales y son elementos que atraen porque forman parte de son espacios de la memoria. Eso lo comentábamos, nosotros trabajamos bueno, tú las conoces bien, que has estado allí en Fuentes de León, en el proyecto de Fuentes de León, en nuestras cavidades, y nosotros hablamos qué es lo que lleva a enterrarse en una cueva durante más de 7.000 años. ¿No? Tenemos enterramientos mesolíticos, neolíticos, de la edad del cobre, de la edad del bronce y los de la edad del hierro no sabemos qué pasa con ellos, pero resulta que después... Pero inclusive hasta las épocas medievales también hay, ¿no? Y en época, pero de la edad del hierro la cueva se está utilizando como espacio ritual, esa que hace miles de años ha sido un espacio sagrado o funerario, y en época romana se sigue utilizando como espacio ritual, ¿no? Son espacios desde el punto de vista de... era un poco de eso, dice, bueno, nosotros ahora tenemos mapas, tenemos esas referencias de yo soy de Mérida y vivo en Mérida y si yo me ubico está perfectamente estipulado, ¿no? Durante esos mapas no existían, esos mapas no, esa pertenencia a un territorio, ese afán, ¿no? Son iguales de identificación social, posiblemente tienen mucho que ver con estos grandes abrigos tan recurrentes, con estos espacios de la memoria, donde los ancestros de tus ancestros o se enterraron, o pintaron, o hicieron algún elemento. Yo, que soy tu padre, que te lo cuento en esta noche de luna, aquí alrededor del fuego, estoy pintando porque es mi cueva, porque ahí pintó mi abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, y yo cuando me muera te voy a pasar esa responsabilidad a ti, hijo o hija, para que tú mantengas ese espacio, porque es tu referente en el territorio identitario, social de tu grupo. Sí, al fin y al cabo es como el patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio histórico, ese valor identitario sería, en el caso de pues, neandertales o hombres anatómicamente modernos y demás, pues las cuevas. Inclusive, como bien has dicho, hasta la de hierro romano y demás, ¿no?
Porque el hecho de que, bueno, aquí por ejemplo en la cueva de Nerja, como antropólogo, cuando fui miembro del proyecto general de investigación, una de las ideas fundamentales era entender el por qué previo al megalitismo las cuevas también tienen esa función, digamos, de enterramiento pero no enterramiento como un sitio donde poder enterrar, sino el elemento identificativo de ese soporte estructural donde poder enterrarme, al igual que luego sería la identidad del megalitismo, ¿no? Pues en ese sentido voy, es decir, en las cuevas como ese elemento, como tú bien has dicho, territorial, significativo, cultural inclusive, que se ha ido reproduciendo a lo largo del tiempo. Entonces, por lo tanto, la pregunta, Hipólito, ¿Neandertal y Sapiens conviven a la hora de pintar? ¿Pintan en los mismos espacios? ¿Somos capaces de poder identificarlo o no somos capaces todavía de poder identificarlo? Ya me meto directamente en dataciones, métodos técnicas y Maltravieso, Ardales y la pasiega. A ver, a día de hoy, Maltravieso, me voy a Maltravieso porque es lo mejor que conozco, es la cueva en la que más he trabajado. Que hay manos con más de 60.000 años que indudablemente, y a día de hoy, y mientras la arqueología no demuestre lo contrario, ¿vale? Porque esto, a mí hay otra cosa que me gusta remarcar siempre mucho, ¿vale? Esta es una realidad a día de hoy. La arqueología a día de hoy no nos mañana no lo sabemos. Exactamente. Aquí no hay que cerrarse ninguna puerta. Mañana, una excavación en Málaga, en Ardales, confirma que hay restos sapiens en la cueva de Ardales. Oye, aquí empezamos otra vez con la duda. ¿Por qué? Porque ya tenemos una prueba arqueológica evidente y real y fehaciente de que en Ardales y por tanto en la península ibérica ya había humanos anatómicamente modernos hace 60.000. A día de hoy, como tú sabes y todos saben, eso no existe. Por tanto, ergo, si no había evidencia sapiens a día de hoy, ¿quién pudo hacer esas representaciones? No nos queda más remedio que atribuírselas a los que sí que sabemos que estaban. Eso no Efectivamente. ¿Vale? De eso sí sabemos que estaban. Por tanto, lo único que estaba en ese momento, de ahí para adelante, todas las representaciones de manos, incluso de manos que están en la cueva de Maltravieso, ¿son de esa fecha? No. Todas las representaciones que se han hecho de arte que en Maltravieso no son las manos. Hay, como todo, hay caballos, hay ciervos, hay bóvidos, hay símbolos, hay manos. ¿Son neandertales? No. Habrá algunas que son neandertales y otros que no. En época muy posterior, que es lo que hablamos. Ha sido un espacio recurrente que se ha ido visitando durante miles y miles y miles de años. ¿De acuerdo? Entonces, a día de hoy, nosotros trabajamos sobre datos científicos. Eso sí, Maltravieso, un dato científico, lo que te decía del proyecto FERSAT. Resulta que todas las manos que tenemos de la cueva, de una parte muy concreta de la cueva, que se llama la Galería de la Serpiente, bien, ahí tenemos dataciones que han salido hechas recientemente, varios paneles que están por encima de entre 34.000 y 60.000 y más de 60.000, ¿vale? Bien, hasta ahí todo correcto. Pero claro, nosotros, además de datar con uranio y torio, hemos cogido y hemos hecho análisis del pigmento con que han sido hechas las representaciones. Unas manos, ya te digo, que en un caso algún panel nos ha dado 34, en otros nos ha dado 27, en otros nos ha dado 51, en otros nos ha dado 60. ¿Vale? Y eso es una cosa importante, Iván. Y eso es importante que también la gente que escucha el podcast lo entienda. Nosotros cuando hablamos de uranio torio, lo que estamos fechando no es la mano en sí, o la pintura. Estamos datando el hecho geológico, o sea, el carbonato cálcico que ha crecido por encima de la pintura, no sabemos cuánto tiempo después. Efectivamente. Puede haber pasado un día o pueden haber pasado 5.000 años. Eso, de momento, no lo sé. Yo lo que me dedico es a datar ese carbonato cálcico, no la pintura. Entonces, bien, hasta ahí todo correcto. Hasta ahí correcto. Yo tengo varios paneles en Galería de la Serpiente que uno tiene 30.000, otro tiene 40.000, otro tiene 60.000. ¿De acuerdo? Y eso, ¿qué quiere? Pero lo que dato, insisto, es el carbonato cálcico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso quiere decir que la mano tiene 34, la mano tiene 20 y tal, o 50? No lo sé. Pero claro, yo ahora le añado el análisis del pigmento, de todos esos paneles, el de 30, el de 40 y el de 50. Y veo que el
pigmento del panel que me da la datación de uranio torio hace 30.000 y el pigmento del panel que me da 40.000 y el de 50.000 son exactamente lo mismo. Cuando digo exactamente lo mismo, no es que sea... No. Sí, no es la misma cronología, pero que el intervalo... De confetir, con un montón de... Sabemos, o sea, la composición química de ese pigmento es exactamente la misma. Sería más fácil que nos tocara la primitiva, que nosotros en 2 días diferentes hiciéramos exactamente la misma composición. Una cronología. Entonces, ¿eso que nos está indicando? Que todas esas representaciones de la galería de la serpiente están hechas en un lapso de tiempo muy corto, posiblemente días. O sea, el tiempo que tarda la persona en utilizar ese pigmento que había fabricado para ese día o para esa semana. Ajá. Por tanto, a mí, el hecho de que yo tenga dataciones de 30.000, de 40.000 o de 50.000 en diferentes paneles, no me importa. Porque ¿cuál es la que a mí me va a servir? La más antigua. Porque si todas las manos están hechas con el mismo pigmento y con el la mismo misma pigmento, la datación que yo tengo que utilizar será la más antigua, porque las manos se han hecho en un lapso de tiempo cortísimo. Por tanto, la referencia cronológica que yo tengo que utilizar será la mayor. ¿Por qué? Porque yo sé que hace 50.000 ese conjunto de manos ya estaba hecho. Y por tanto, me da igual que en el panel hace 20.000 años, que yo lo que dato hace 20.000 que empezó a crecer, pero las manos estaban allí desde hace 50.000. No sé si me lo he explicado. Sí. Yo creo que genial, y además que yo creo que eso es una clave para entender la importancia de ese hallazgo o de esas dataciones que se sacaron en 2018 y como tú bien has dicho al principio del episodio, pues en un primer momento hubo gente que no lo veía claro y luego poco a poco con el perfeccionamiento de la técnica, con la comparación, y esto es muy importante porque no solamente en arqueología y en datación absoluta, no solamente cualquier equipo de investigación data con un método, un hallazgo o una pintura y ya ese es el único resultado. No, se compara con otro método, es comparable con otro método y a la vez en otra cueva con similitudes características y que eso nos permite la comparativa y por lo tanto la documentación científica real. Claro. Y luego, en el libro de la cueva de Maltravieso, lo voy a leer porque es muy significativo, ¿no? Dice, el arte rupestre periódico de la cueva de Maltravieso no se había llevado a cabo hasta fechas recientes estudios o proyectos de investigación centrados, que es el proyecto que tú llevas desde hace ya bastante tiempo. El hecho de que la mayor parte de las manifestaciones parietales o documentadas en la cavidad fueran grabadas o producidas con pigmentos de origen mineral ha impedido la obtención de fechas por radiocarbono que hasta no hace mucho era la única técnica cronométrica aplicable. Es decir, hasta hace poco, hay que también a los seguidores que nos escuchan y nos ven, saben perfectamente que cuando hablamos de arqueología es el carbono 14. Pero claro, el carbono 14 tiene una fecha límite. Si queremos saber o queremos obtener dataciones más antiguas, tenemos que ir a otro tipo de métodos. Y eso es real, Iván. Por ejemplo, si hubiéramos tenido la suerte enorme de que las manos estas antiguas de Maltravieso hubieran sido hechas con materia orgánica, ponte que lo hubieran hecho con sangre, ¿no? Ese que son rojas eran hechos con sangre. Y que lo hubiéramos podido datar, el carbono 14 tiene un marco límite temporal. Tiene un límite temporal de aproximadamente 50.000 años, así ultrafiltrando al máximo, nos iríamos como mucho, porque es el límite, no va más allá, la degradación del carbono no te permite ir avanzando más en el tiempo, con lo cual nos hubiéramos quedado cortos. Claro, como lo que tú estás diciendo, como la ciencia avanza una barbaridad, ahora ya podemos datar, podemos suplir esa carencia de carbono 14 y además podemos fechar con uranio torio. El uranio torio no lo hemos inventado ahora. Esto ya se conocía desde los años 50 del siglo pasado. Lo que pasa es que para fechar por uranio torio en la década de los 50-60 del siglo pasado necesitábamos 2 kilos de carbonato cálcico. Ahí está. Ahora ya no. Y ahora necesitamos 3 miligramos, ¿no? Es la diferencia que... Sí, es como el ADN, como todo. Todo evoluciona. Yo creo que ahí es donde está la clave.
una Y sobre barbaridad. todo, pues eso, la nueva tecnología, el nuevo uso de métodos que ahora mismo pues están dando cronologías que aumentan esa perspectiva, esa idea como bien decía anteriormente, primero, saber que esas manos son en un intervalo de tiempo muy corto realizadas y que la fecha es la más antigua porque es la fecha en la que se cubre como mínimo Eso esa es. mano. Entonces ahí está la clave para entenderlo. Y yo creo que es fundamental que a día de hoy entendamos que, por un lado, al igual que la evolución humana, y esto es verdad que me gusta y llevo unos últimos episodios dejándolo muy claro, inclusive hablábamos con Mario Modesto del Ah, CENIE sí. sobre el tema de la fisonomía, morfología de los dientes y cómo evoluciona y cómo... y hablaba precisamente de los denisovanos como diciendo, oye, es que a lo mejor la morfología de los denisovanos era similar a los neandertales, pero en su ADN sabemos que hay ciertos paralelismos y ciertas diferencias. Pues en este caso igual, ¿no? Es decir, la ciencia, el estudio y la investigación del arte rupestre está demostrando que no es lineal, que nos encontramos sitios donde se ha ido siempre durante miles de años como algo identitario y que en un primer momento las representaciones más antiguas tienen un modelo y va pues, evolucionando con el tiempo y demás. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Para Sí. entender qué es el arte rupestre, ¿no? Y a partir de ahora también eso, la evolución de los métodos de análisis y creo que ya la frontera, el salto tremendo, igual que para estás exponiendo la inteligencia artificial, pues el salto tremendo para nosotros Ya, suponer los avances que tenemos con la secuenciación de ADN. O sí, sea, estamos ahora tenemos en el horno, como yo digo, un artículo que va a ser muy impactante con respecto a la qué bien. identificación del ADN en pigmentos, en paredes, etcétera, etcétera, porque eso va a cambiar la forma de ver y de entender el arte. O sea, esta discusión que teníamos si hay mujeres sí, si mujeres no, si hombres sí, si hombres no, esa identificación de qué grupos se relacionan, de dónde venían los señores que pintan Altamira, eran africanos, venían Efectivamente. de los Urales, qué relación tienen los señores que vivían en la Cueva de Ardales con los señores que estaban pintando en la Gruta de Cudón en Cantabria, todo eso, Por ejemplo, cuando avance, porque ahora estamos en mantillas, pero ya estamos dando los primeros sí, pasos y seamos capaces de universalizar esas metodologías de trabajo que vamos a presentar ahora en este artículo que te estoy comentando, pues nos va a permitir dar un salto enorme en la comprensión de este totalmente, fenómeno artístico, de este fenómeno arqueológico que es el arte. O sea, estamos ahora totalmente. entrando en una nueva dimensión, es apasionante yo quiero estar ahí, como se suele decir, yo quiero vivirlo porque es un salto cualitativo tremendo e importantísimo. Totalmente, y además que como hablando, mientras estaba hablando me acordaba de la entrevista que le hicimos a Juan Manuel, Juanma Jiménez Arena, que decía precisamente, dice, al igual que tú, ¿no? Estamos preparando un artículo donde las últimas técnicas nos están dando sobre el ADN en sedimentos, una cosa que dice Iván cuando, y es decir, no solamente para el arte rupestre, sino al día de hoy, en arqueología, en prehistoria, en paleoantropología, el uso del ADN dentro de diversos aspectos, porque claro, cuando hablamos de ADN siempre era o en la antropología forense, ¿no? El pelo, la sangre, la saliva, para identificación. No, no. Individualmente, independientemente de eso, podemos sacar el ADN de sedimentos, podemos sacar el ADN de los pigmentos, podemos sacar el ADN, es decir, de una gran variedad que eso gracias a la tecnología nos va a permitir aumentar exponencialmente nuestro conocimiento. Exacto. Y eso, El y nivel eso de es información, eso brutal. es brutal. Sí, 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 tremendo. O sea, es una cosa que estamos ahora, ya te digo, empezando. Este es el comienzo, ¿no? Igual que aplicar, también tenemos otro grupo de trabajo con aplicación de inteligencia artificial para identificación Qué de bien, pigmentos, qué bueno. para forzado, para tratamiento, para selección de imágenes, para hacer cálculos directamente con inteligencia artificial. El equipo que tenemos trabajando en Portugal y bueno, ya os digo, estamos ahora un De poco primer nivel, de primer nivel. revolución. Pues, Hipólito, creo que
has solventado con total claridad todas las dudas que yo tenía y que creo que son dudas que la gente de a pie puede tener cuando hablamos de arte rupestre. Agradecerte mil y una veces tu presencia hoy en este episodio del podcast Bajo la Arena del Tiempo, y bueno, que tener las puertas abiertas para cuando te apetezca, cuando quieras, cuando consideres necesario, pues volver y darnos una clase magistral como la que nos has dado esta tarde. Encantado, Iván, muchísimas gracias por la invitación, insisto, y ha sido un placer, de verdad. Compartir este ratito contigo de charla siempre es un gusto. De verdad, muchísimas gracias y abierto a colaborar cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros y recordaros que seguimos trabajando en las distintas redes sociales. @Bajo Arena del Tiempo en Facebook, Instagram, X, @Bajo las Arenas del Tiempo en YouTube, @Bajo las Arenas del Tiempo en la plataforma de podcast iVoox, y nuestro correo electrónico, como siempre os lo decimos. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier idea que tengáis, hacérnosla llegar, por favor, en bajolaarenadeltiempo@gmail.com.